Como iglesia reformada que somos, tenemos una doctrina muy específica sobre el tema de la predestinación, ¿sí? Este tema es algo con lo que nos vamos a tropezar en la Biblia en muchas ocasiones. Y es bueno que los que nos llamamos cristianos reformados entendamos qué significa la doctrina de la predestinación. No lo puedo predicar en una sola, en una sola predicación. Y así que voy a irlo haciendo, voy a intentar hacerlo una vez al mes, ¿ok? La parte uno de la predestinación en este mes, en el siguiente mes voy a hacer otra segunda parte. Y aprovechando que también ahorita terminamos el capítulo 12 de Mateo, vamos a entrar a un capítulo bien importante en Mateo, que es el capítulo 13. Y estoy intentando refinar también bastante la predicación de de ese capítulo, que son las parábolas del reino de Dios, que ya traemos algún entendimiento, pero es necesario ir puliendo algunas cosas que no están bien, así que vamos a ir hablando también de eso. Entonces, aprovechando que vamos a hacer este cambio en el capítulo de Mateo, del capítulo 12 al 13, voy a insertar aquí un tema que vamos a ir también viendo, el tema de la predestinación, ¿ok? El tema de la predestinación es una doctrina bíblica, ¿ok? No es una doctrina que a nosotros se nos ocurrió. Es una doctrina que emana de la Biblia, porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. La Biblia no solo lo enseña y lo menciona de manera pasajera, sino que la Biblia lo afirma de manera muy específica y contundente. Por lo tanto, la doctrina es una doctrina bíblica, ¿ok? Es decir, la Biblia nos la da. No es que nosotros armemos una opinión externa y busquemos algún texto en la Biblia o algunos textos en la Biblia que apoyen la idea que a nosotros se nos ocurrió. Eso es lo que se llaman constructos, ¿sí? La mente humana construye algunas doctrinas, ideas y busca en la Biblia algún tipo de apoyo. No es lo que estamos haciendo. Este no es un constructo, no es un constructo humano. Esta es una idea, una doctrina que emana del texto. Por lo tanto, debemos estudiarla en los términos del texto. ¿Por qué digo esto? Porque la lógica que algunos aplican no va a encajar con lo que el texto dice. Por lo tanto, debemos de estudiar esto en los términos del texto. Y esa es una de las características de lo que llamamos teologías bíblicas. El pacto, el reino, la escatología, diferentes cuestiones. Debemos estudiarlas en los términos de la escritura, porque si no lo estudiamos en los términos de la escritura, entonces vamos a terminar torciéndolo y acomodándolo a lo que nosotros creemos. En cuanto a la predestinación, hoy voy a tocar algunos versos. El primero es Efesios 1, 4 al 5, y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos, ahí está la doctrina, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Aquí vamos a empezar a ver algunos detalles importantes acerca de la predestinación. Hoy voy a tocar solo algunos puntos iniciales que nos permiten empezar a entender. El punto es que es según el puro afecto de su voluntad. La predestinación tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿sí? No habla de la voluntad humana como parte de la predestinación, sino que esto está enraizado, íntimamente ligado a su voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra. El siguiente verso que quiero tocar es Efesios 1:11 en el mismo capítulo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De nuevo, estos puntos son bien importantes. Dice que es conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas. No es conforme al propósito que cada humano tenga o crea que tenga. Es de acuerdo al propósito que Dios ha establecido y eso es de acuerdo a su voluntad, no
de nuestra voluntad, no de nuestros propósitos, no de nuestros propósitos de año nuevo, no, no de nuestros asuntos que a nosotros querramos hacer. No, esta es una doctrina eminentemente ligada a su voluntad, a su propósito. Y el último verso que quiero tocar hoy es Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el que predestinó, Él fue el que llamó, Él fue el que conoció, Él fue el que nos vio. No fuimos nosotros los que lo vimos a Él, no fuimos nosotros los que nos escogimos a nosotros, no es nuestro propósito, no es nuestra voluntad, por lo tanto no es nuestra predestinación que nace en nuestros propios términos. Es una predestinación que nace en los términos de Dios. El primer punto es que esto es un conflicto, ¿sí? Y ahí en sus notas, en el bosquejo que les envié, vamos a ver que hay un conflicto. Porque el reflexionar, el predicar y no digamos el conversar y argumentar con otras personas acerca de la predestinación, siempre va a causar un conflicto, siempre. Este tema es como cuando alguien habla acerca de política. Aunque seamos los dos conservadores, aunque los dos seamos cristianos, pero entonces vos sos cristiano y crees en la Biblia y esto, sí. ¿Y qué pensás vos de la política? Va a haber algún conflicto, va a haber alguna opinión, va a haber alguna discusión. El tema de la predestinación siempre causa algún tipo de conflicto. Pareciera inescapable, ¿no? Y es como cuando estos temas se empiezan a plantear de manera más seria. Y digamos que lo ponemos sobre la mesa para decir, bueno, de esto depende tu vida. No digamos, si solo es un asunto de opinión, causa problemas a la hora de ponerlo como algo que determina el destino de las personas, causa aún más problemas. R.C. Sproul en su libro Escogidos por Dios dice, el espectro de un Dios todopoderoso eligiendo por nosotros y quizá aún en contra de nosotros, nos hace chillar, dame el libre albedrío o me muero. Y esta es la postura de mucha gente. No, Dios no me predestinó. No, Dios, yo no soy una marioneta. No, yo no soy alguien que no puede tomar decisiones por sí mismo. Dame el libre albedrío o me muero. Esa es la postura de aquellos que no quieren entender la doctrina de la predestinación en los términos bíblicos. Solo la palabra predestinación causa un tono siniestro, ¿no? De un Dios o una deidad que hasta en cierto punto se plantea como malévola, ¿verdad? Moviendo los títeres y las marionetas. A este lo mando al infierno, a este al cielo. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchos tienen esa idea de un Dios malévolo, ¿verdad? Esta palabra predestinación causa eso en la mente de las personas que ignoran los términos en los que la Biblia explica lo que significa la predestinación, ¿sí? Si agregamos al tema de la predestinación un apellido muy famoso, Calvino. Olvídense, se pone peor la discusión, ¿verdad? Porque vos entonces no sos cristiano, vos sos calvinista. Así me han dicho, incluso a mí me han dicho, ¿verdad? Yo prefiero ser cristiano antes de ser calvinista. Y de hecho, entre los reformadores, Calvino fue uno de los que menos escribió sobre la predestinación. De hecho, Lutero y algunos otros escribieron más sobre la predestinación que Calvino. Pero el nombre Calvino se hizo muy famoso y por lo tanto es el que más provoca problemas, ¿no? ¿Por qué enseñamos entonces la predestinación? ¿Por qué nos empecinamos en sacar el famoso término? ¿Por qué entonces se nos ocurre hablarlo si ya sabemos que va a provocar tantos problemas? Bueno, por una razón, porque esta doctrina es claramente enseñada en la Biblia y es una doctrina expresada en la Biblia, la cual nos obliga a enseñarla. Si somos realmente bíblicos, si somos cristianos de verdad,
hay que enseñar esta doctrina. Si deseamos construir nuestra teología sobre la doctrina bíblica, y más, si deseamos construir nuestra vida sobre la Biblia, tenemos que tener alguna doctrina de la predestinación. Y nos vamos a dar cuenta que esta doctrina no se la inventó Calvino. Esta doctrina está en el texto del Nuevo Testamento y de hecho en el Antiguo Testamento. Virtualmente, todas las iglesias que se hacen llamar cristianas y bíblicas deben tener alguna doctrina sobre la predestinación. La Iglesia Católica incluso tiene una doctrina sobre la predestinación. Los presbiterianos, los pentecostales, etcétera. Cualquier cristiano o iglesia de denominación que se llame bíblica va a tener alguna doctrina sobre la predestinación. Por eso no podemos ignorar los pasajes que les di al inicio y obviamente vamos a hablar de algunos otros en otras predicaciones. No tenemos la opción de no tener una doctrina sobre la predestinación. ¿Y ustedes qué creen de la predestinación? ¿Ustedes creen en la predestinación? No, nosotros no. Es como decir, entonces no creo en ciertas partes de la Biblia. No, la Biblia la enseña. Tenemos que tener una doctrina. ¿Cuál doctrina vamos a abrazar, creer, aplicar, amar y proclamar? Esa es la pregunta. Esto nos pone en un lugar un poco complicado porque el objetivo es buscar la idea correcta sobre la predestinación, porque si no lo hacemos seríamos culpables de distorsionar y peor aún de ignorar lo que la palabra de Dios dice. R.C. Sproul cuenta un testimonio bien interesante de cómo él llegó a abrazar la doctrina de la predestinación desde el punto de vista reformado, ¿no? Y cuenta que él era un pastor estudiante. En ciertos momentos del seminario te mandan a hacer unas prácticas, ¿no? Y te ponen como una especie de pastor interino y te ponen, obviamente, a hacer prácticas en una iglesia formal, ¿no? Y él mandó a escribir una frase y la puso en su escritorio, donde siempre la podía ver, donde se sentaba, se paraba con él. La frase la puso en grande en su escritorio para poder verla siempre. Y la frase decía, se te requiere que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que tú quieras que la Biblia diga que es verdad. Esa era una frase que él tenía en su escritorio. Y esa frase dice que lo perseguía, le daba punzadas en el corazón. Y su mayor crisis llegó cuando le tocó un curso en el seminario sobre la vida y los escritos del gran Jonathan Edwards. Nada más y nada menos el teólogo más importante de los puritanos en Estados Unidos. Jonathan Edwards es uno de los grandes exponentes en la historia de la teología sobre el tema de la predestinación. Su libro más famoso se llama The Freedom of the Will, la libertad de la voluntad. Y el maestro de ese curso era otro teólogo reformado de los meros tatas, ¿verdad? Que se llamaba John Hertzner. Entonces y al mismo tiempo dice Sproul que él estaba haciendo una exégesis desde el griego del libro de Romanos. Entonces dice, el equipo era formidable. El apóstol Pablo, Jonathan Edwards y John Hertzner. No pude contra ellos, dice. No logré. Y peor cuando llegué al capítulo 9 de Romanos. Cuando en Romanos habla precisamente que esta es una prerrogativa de Dios. ¿Y quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios y les digas, ¿por qué hiciste esto? No tienes derecho a hacerlo, dice Pablo. Dice Sproul, terminé rindiéndome. Pero el punto crucial de Romanos 9 fue lo que finalmente logró que su conciencia se doblegara a la Biblia y no pudiera llegar a otra conclusión. Dice que a regañadientes se rindió a esta doctrina, a esta perspectiva reformada y dijo, bueno, está bien, ya me convencieron, creo en eso, creo en lo que ustedes dicen sobre la predestinación, pero no tiene por qué gustarme. Entonces se rindió de una manera intelectual, más no en su corazón. Y aquí hay un concepto bien importante. No se puede amar impunemente con la cabeza algo que el corazón odia. Sí, entiendo, sí, basta, bueno, pero me cae mal. No se puede hacer eso.
Finalmente, a la hora de verdad, en la práctica, debemos ser lo suficientemente humildes como para entender que esto tiene lógica y que es racional y que es verdad. Y por lo tanto, porque es verdad, me rindo, me trago mi orgullo y llego a rendirme también con mi corazón a esa doctrina. Cuando uno empieza a ver la congruencia de la doctrina, las implicaciones de esta doctrina, el corazón se termina rindiendo porque esto es una gran verdad y produce una revelación que no produce otra doctrina contraria. Los ojos del corazón y de la mente deben abrirse a la belleza de la predestinación y a la perfección de esta doctrina. La gracia, el consuelo, la soberanía de Dios, la providencia, todos estos elementos se van poniendo en su lugar, como aquel jueguito que, bueno, yo lo jugaba, no sé si todavía existe, bueno, por ahí debe existir, el famoso Tetris, que caían ¿cómo se llaman? Los bloques, y uno los tenía que ir armando, ¿verdad? Y no tenían que quedar espacios porque si no uno perdía. Pues cuando uno entiende estos conceptos, la gracia, la providencia, la soberanía de Dios, van cayendo los bloques en su lugar correcto y arman la estructura clara de lo que la Biblia dice. Y una vez vemos esa congruencia, tenemos que llegar a amar esta doctrina y, mejor aún, proclamarla. Proclamarla. Dice Sproul que cuando ya logró rendirse a esta doctrina, ya no temía a los demonios del fatalismo o al desagradable pensamiento de ser reducido a una marioneta. Ahora me regocijaba en un benévolo Salvador que era el único inmortal e invisible, el único y sabio Dios. Cuando un alcohólico se convierte de su alcoholismo y ahora es sobrio, es uno de los hombres más entusiastas en contra de la causa del alcoholismo. ¿Y quién lo calla? Al punto de que llega a ser hasta alguien que ofende, porque a cada rato habla de eso y habla sin sabiduría de cómo salió del alcoholismo. Dices, pero ese caso no es tan ilustrativo como cuando un arminiano se convierte de su entendimiento a un entendimiento de la predestinación desde la perspectiva reformada. Y en algunos momentos así me identifico, ¿verdad? Yo pues antes sí era un arminiano fervoroso y ahora ya no lo soy. Ahora soy un reformado, ¿verdad? Que entiendo lo que los reformadores explicaron al respecto y por lo tanto creo que lo que los reformadores explicaron sobre la predestinación es lo que Pablo escribió en sus cartas sobre la predestinación. Finalmente, la etiqueta de reformado, calvinista, ¿verdad? Está íntimamente conectada a lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento. Eso es lo que creemos. Debemos de aprender del dolor de haber estado equivocados. A mí, el haber estado equivocado me provocó ciertos dolores de cabeza y del corazón y de perder amistades y de lamentablemente separarme de ciertas personas. Pero ese dolor sirve para que aprendamos a lo que la Biblia dice. Veamos un poco la historia de la teología en cuanto a los exponentes de esta doctrina. La idea que llamamos reformada de la predestinación fue expuesta a lo largo de los siglos por nombres como estos. El gran Agustín de Hipona, quien es considerado el teólogo más importante de los primeros 1000 años de la historia de la iglesia. ¿Sí? Es un hombre de verdad del cual sus enseñanzas son como semillas para todo lo que llamamos teología reformada. Ese segundo nombre es bien curioso, Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino es reclamado por todo el catolicismo como su teólogo estrella. Y de hecho él creía la postura reformada sobre la predestinación. La Suma Teológica, que es una de las primeras teologías sistemáticas, digamos, que se conocen en la historia, es la escrita por Tomás de Aquino. La Iglesia Católica tomó las enseñanzas de Tomás de Aquino y dijo, este es nuestro teólogo estrella, ¿verdad? Y qué casualidad que Tomás de Aquino finalmente cree en la predestinación
en alguna medida como nosotros la creemos, los reformados. Martín Lutero, obviamente, el gran reformador protestante alemán. Juan Calvino, quien ya les dije, no escribió tanto acerca de esto, pero estaba de acuerdo con Lutero en cuanto a la predestinación. Y el famosísimo Jonathan Edwards, probablemente la mente más brillante que los Estados Unidos haya producido. La idea opuesta a la reformada en cuanto a la predestinación está expuesta en los escritos y en la vida de estos nombres. Pelagio, quien era el contrincante de Agustín de Hipona en el siglo IV, principios del siglo V, Arminio y más específicamente sus alumnos y seguidores, quienes se opusieron a las enseñanzas del calvinismo y presentaron aquel famoso documento del Remonstrans en Holanda. Dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con Calvino, y estuvieron a punto de irse a una guerra civil en una de las ciudades de Holanda, y por eso se desarrolló el sínodo que conocemos como el sínodo de Dort, que estuvimos enseñando los cánones de Dort en el mes de la Reforma Protestante. Felipe Melanchthon, curiosamente, fue el seguidor de Lutero. Y después de que Lutero murió, él dijo, no estoy como equivocado, y transformó, regresó de nuevo casi que a su arminianismo, siendo un discípulo de Martín Lutero. John Wesley, quien es el fundador del metodismo y de una gran cantidad de denominaciones que vienen del metodismo. Aquí en Guatemala los más fuertes son los nazarenos. Ellos tienen varias iglesias en Guatemala y en muchas partes del mundo. Tenemos algunos amigos con Eddie, con Dani, que son nazarenos y nos cuentan de las famosas convenciones mundiales de los nazarenos. Son miles y miles de personas, ¿no? Ellos vienen de las enseñanzas de John Wesley, quien se oponía constantemente a la idea reformada de la predestinación. De hecho, John Wesley era si no estoy mal, era el que era el editor y el productor de un diario, de un periódico que funcionaba todas las semanas, y el periódico se llamaba El Arminiano, para contrarrestar las ideas del calvinismo. Y Charles Finney. Charles Finney fue el líder eclesiástico, el ministro que lideró el segundo movimiento, el segundo despertar o segundo avivamiento en la historia de los Estados Unidos. Eran convenciones masivas de evangelismo, ¿verdad? Pero el objetivo de ellos era contrarrestar la idea de la predestinación. Es bien importante mostrar que Charles Finney vino después de Jonathan Edwards. En Estados Unidos se reconocen dos grandes avivamientos. El primer gran avivamiento en las colonias fue con Jonathan Edwards y toda la idea calvinista. El segundo gran avivamiento fue con Charles Finney y otros nombres, pero ya era una idea contraria a la idea reformada, ¿sí? Aunque en los últimos años, en los últimos 2 siglos, pónganle, pareciera ser que la idea opuesta a la idea reformada tenga más seguidores. Pareciera ser que los reformados somos una minoría, los reformados somos menos que otras corrientes teológicas. No podemos definir la verdad sobre esta doctrina dependiendo de cuántos números tiene cada una. Es que esta tiene más seguidores, entonces esta ha de ser verdad. No podemos hacer eso, ¿verdad? No podemos hacer eso. Es interesante ver cómo algunos nombres más recientes de la teología nos llaman la atención, y quiero exponer algunos. La idea reformada de la predestinación, aquí más pegado a nuestra historia, si lo quieren ver aquí más contemporánea, está expuesta en nombres como Francis Schaeffer y Cornelius Van Til, dos grandes filósofos de verdad bien influyentes en el siglo XX. Ellos eran calvinistas, eran reformados, y su entendimiento de la predestinación, ellos lo utilizaron en el campo de la filosofía. Cornelius Van Til es el padre de lo que se conoce como presuposicionalismo, toda una metodología apologética, a la que de hecho yo me agrego, ¿no? Roger Nicol era un teólogo, si no estoy mal, era suizo, también bautista, reformado, bien influyente, bien famoso en círculos teológicos. James Boyce, Philip Hughes, si no estoy mal, eran canadienses y australianos, también eran muy influyentes, y ellos escribieron mucho al respecto y proclamaron la idea reformada sobre la predestinación. Ahora, ¿por qué les hablo de estos nombres? Porque más o menos en esta misma época, en estas mismas épocas, hay nombres aún más famosos
pero contrarios a la idea reformada. Miren el primer nombre, C.S. Lewis. C.S. Lewis. C.S. Lewis era un cristiano, quien de hecho, la historia de C.S. Lewis es bien interesante. C.S. Lewis es uno de los escritores más famosos que hoy se lee. C.S. Lewis tuvo una infancia bien dura. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, si no estoy mal, fue bien maltratado. En la Primera Guerra Mundial él tuvo un amigo con el cual hizo un pacto y su amigo murió en la guerra y él regresó a Inglaterra y le había prometido a su amigo que se iba a ocupar de la familia de él, esto y lo otro. Lo trataron mal a pesar de... Es una historia bien triste, ¿no? Sin embargo, C.S. Lewis finalmente logra cumplir con sus votos, con el pacto que había hecho con su amigo, y era una mente brillante, ¿no? Y se dedicó a estudiar y a escribir y todo lo demás. Su metodología apologética, su filosofía y poesía no eran reformadas, sino que tenían algunos componentes externos, al punto de que hubo una época en donde C.S. Lewis se alejó del cristianismo. Algunos creen que llegó a ser incluso ateo en una época de su vida y logró hacer las paces en su mente y regresó de nuevo al cristianismo. Obviamente es un autor que hay que leer, ¿no? La obra que hay que leer de él es la que se conoce como mero cristianismo, así se traduce al español, Mere Christianity, las crónicas de Narnia y todo lo demás que él escribió, obviamente, pero es bien interesante entender que él, siendo criado, de hecho, en un país protestante, ¿no? Él pertenecía a la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es la iglesia de los anglos allá en Inglaterra, y que era una iglesia calvinista. Y él se proclamó anglicano, pero estaba en contra de algunos de los artículos de la idea anglicana. Interesante cómo es tan influyente, pero su entendimiento de la predestinación no era el reformado. Y nosotros finalmente diríamos, no era un entendimiento bíblico, ¿sí? Hay una conferencia bien interesante de un pastor que se llama Douglas Wilson, y él dice que aunque C.S. Lewis no era calvinista, si ustedes analizan los planos de sus novelas y las escenas de sus novelas y los personajes que él pone en sus novelas, Douglas Wilson dice, aunque C.S. Lewis proclamaba la idea contraria, sus novelas eran calvinismo funcional. Y bien interesante, de verdad, eso. Norman Geisler es un teólogo, de verdad, un teólogo famosísimo. Y este cuate sí iba en contra de la teología reformada, como diríamos, con los tacos por delante, ¿verdad? John Warwick Montgomery, Clark Pinnock era un teólogo canadiense bien influyente. Tengo una teología sistemática de Raymond, quien se dedica a debatir a Pinnock de manera brutal, ¿verdad? Y finalmente lo hace. Y aunque el último nombre no era un teólogo como tal, así académicamente reconocido, es el más influyente de todos estos, Billy Graham, quien curiosamente se casó con una mujer calvinista. Su esposa era calvinista, pero él nunca llegó al entendimiento reformado de la predestinación. ¿Por qué les cuento todos estos nombres? Para que vean que de verdad pareciera ser que la idea opuesta a la idea reformada sobre la predestinación ha tenido más éxito. En efecto, ha traído más números, pero no necesariamente eso la hace verdadera. Hay muchos otros nombres, pero solo voy a mencionar uno más. Allá por los 80, si no estoy mal, yo estaba muy pequeño como para recordarme de sus videos. He visto videos de él en YouTube, pero ya después, el famoso evangelista Jimmy Swaggart. Él no solamente estaba en contra del calvinismo y de la idea reformada de la predestinación, sino que llegó a decir que todo aquello que es calvinista y reformado es una herejía diabólica. Él estaba en contra de esto. Tales posturas y comentarios son importantes de consideración, ya que muchos de ellos han sido muy influyentes en el cristianismo contemporáneo. El cristianismo que hoy conocemos, el que vemos en los
masivos eventos, en las grandes iglesias. Ese cristianismo ha sido fundado sobre una idea incorrecta, diríamos, antibíblica de la predestinación. Así que es bien importante entender el contexto de lo que estamos hablando y la influencia de estas ideas, porque esta es nuestra realidad. Por eso es tan importante que tengamos un entendimiento de la predestinación, porque nos vamos a enfrentar, vamos a conversar, vamos a evangelizar, vamos a dar testimonio a un mundo que está contaminado con una idea contraria a la idea bíblica de la predestinación. Sí, yo sí creo en una reevangelización. Hay que reevangelizar al mundo que aparentemente está evangelizado. Porque si no entendemos bien las ideas de la predestinación, del decreto divino, de la soberanía de Dios, de la elección, de la depravación total, de todas estas doctrinas que hemos estado desarrollando, si no entendemos bien esto, entonces tenemos un evangelio, en el peor de los casos, falso, y en el mejor de los casos, distorsionado, incompleto y por lo tanto ineficiente. Por pocos que seamos, hay que entender bien la idea de la predestinación. Hoy voy a hablar de dos cositas: la predestinación y la soberanía de Dios. Para iniciar, dos conceptos, básicamente. Iniciemos por considerar algunas definiciones de lo que es la palabra predestinación. Y me voy a ir al diccionario Webster, porque el diccionario Webster fue escrito por Noah Webster, quien pareciera que era luterano, ¿sí? Entonces, iba más o menos por la idea reformada. Dice en el diccionario Webster la predestinación, o de un predestinado, un destinado o determinado de antemano, preordenado a una suerte o destino terrenal o eterno por decreto divino. Esta definición está bastante apegada a lo que finalmente sería nuestra conclusión reformada. Pero curiosamente, cuando empieza a desarrollar más los conceptos, no llegamos totalmente a explicar y a escarbar a partir de Noah Webster qué significa la predestinación. En cuanto a la predestinación como tal, Noah Webster dice la doctrina de que Dios, consecuentemente con su presciencia, no es su presencia, sino que su presciencia, esto es su preconocimiento de todos los eventos, guía infaliblemente a los que están destinados para salvación. Ahí no nos confundamos, porque finalmente vamos a llegar al debate de que algunos dicen, sí, Dios predestinó, pero porque Dios conoció antes. Dios vio, y esta frase ustedes la van a escuchar mucho, Dios vio en los corredores de la historia, Dios vio en los corredores de la historia quiénes lo iban a elegir, y como ellos lo iban a elegir, entonces los predestinó. Esa es la doctrina de la presciencia o el preconocimiento. Pero tampoco creemos que ese sea el caso que la Biblia marca. La Biblia enseña otra cosa. Vamos a irlo desarrollando en su momento. Noah Webster sigue definiendo: predestinar es destinar, decretar, determinar, designar o establecer de antemano. Aunque estas definiciones no son totalmente adecuadas, según lo que la Biblia dice, podemos iniciar a entender por lo menos que la predestinación tiene que ver con el destino eterno, el destino final de las personas. La predestinación es una palabra compuesta, tiene un prefijo que es pre, ¿verdad? Pre se refiere al tiempo, ¿ok? Antes. Y predestinación o destino se refiere al lugar a donde vamos. Entonces el uso normal de la palabra es la predestinación, la ordenación previa del destino al cual una persona llegara como destino final. Es como cuando un agente de viajes, ya no se utiliza mucho la agencia de viajes, aunque por ahí algunos miran algunas agencias de viajes en algunos lugares, ¿no? Alguien llama y dice, voy a llamar a mi agencia de viajes. El agente responde y dice, ok, ¿cuál es su destino?
Porque entonces Él va a predestinar a esta persona, ¿verdad? A dónde quiere ir, a dónde quiere viajar, ¿sí? Entonces se va a hacer una predestinación. Es un pequeño ejemplo. En teología, que es lo que estamos viendo hoy, se refiere a uno de dos lugares. O bien vamos al cielo o vamos al infierno. En cualquiera de los dos casos no podemos cancelar el viaje. Dios solo nos da dos opciones finales. La una o la otra es nuestro destino final. Todo ser humano que ha nacido, que está vivo y que nacerá, ya va en este viaje. Y solamente hay dos opciones, dos destinos, el infierno o el cielo. Otras religiones agregan algunas paradas previas, ¿no? El famoso eh, purgatorio, algunos que todavía creen en el limbo, pero el papa anterior ya lo cerró, etcétera. Sin embargo, al final de la ponderación bíblica, de verdad la argumentación bíblica, solo hay dos destinos, los cuales ya expusimos. Ahora sí es probable escribir que lo que la predestinación significa en su forma más elemental es que nuestro destino final, el cielo o el infierno, y este es el punto, está decidido por Dios, no solo antes de llegar allí, sino aún antes de que nazcamos. Esto es lo que le da urticaria al arminiano, ¿verdad? Porque, ¿cómo es eso de que Dios predestinó? O sea, yo no elegí un destino, yo no elegí el avión al cual subirme. A mí Dios me dijo, vas a viajar aquí, punto. Esto es lo que cae mal en aquellos que no entienden los términos de la escritura. Nos enseña, la predestinación nos enseña que nuestro destino final está en las manos de Dios. No está en nuestras manos, no está en las manos del ser humano, no está en las manos de nuestros papás, del trabajo que ellos hayan hecho. Hay casos donde los papás hicieron un trabajo terrible criando a las personas. Criaron mal al niño, lo maleducaron, pero ¿y si Dios dijo que ese niño maleducado iba a ser un predestinado para ir al cielo? No importa, Dios hizo una obra en él. Porque la predestinación no está en manos del ser humano, está en manos de Dios. Otra forma de decirlo es esta: desde toda la eternidad, antes de que viviésemos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana pereciera. Dios hizo una elección. Escogió a algunos individuos para ser salvados y gozar de eterna bienaventuranza en el cielo, y escogió pasar por alto a otros, dejarles seguir las consecuencias de sus pecados en el tormento eterno del infierno. Esta es una durísima declaración, esta es una durísima doctrina, porque no discutimos mucho al respecto. Esto es una prerrogativa de Dios, esto es algo que Dios decidió, esto es algo que Él está haciendo y Él hará. Pero, pero es que, bíblicamente, según los versos que vimos y los que vamos a analizar en otras predicaciones, esto está enraizado en su voluntad, en su propósito, en su diseño. ¿Sí? Hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos por qué, si nos predestinó a algunos y a otros no. A tal persona que como me cae bien, que yo quisiera que yo la conocí, pero ¿por qué no la predestinó a ella? ¿Por qué no lo predestinó a él? Son preguntas que nos quedan a nosotros en la ignorancia. No entendemos. Y Dios no nos lo reveló. Esto es algo que Dios dijo, yo lo hago, a ustedes qué les importa cómo y por qué lo hago. Solo agradezcan que los elegí y los predestiné. Qué feo suena eso. Qué duro suena eso. Suena como que no tuviese gracia. Suena como que ahí no hay misericordia. Suena como un Dios mala onda. Suena como un Dios que de verdad tiene muy poco amor o no tiene amor.
Pero cuando entendemos en los términos bíblicos lo que vamos a intentar hacer, vamos a ver que es todo lo contrario. Este es un Dios amoroso, bueno, sabio, justo y perfecto. Y si Él predestinó a quienes quiso predestinar, es como dice uno de los versos que leímos, por el puro afecto de su propia voluntad. Todo esto está lleno de amor, no necesariamente de juicio, aunque sí hay una parte de juicio, pero no está lleno de algo de mala onda, de un Dios rencoroso, de un Dios caprichoso. Les ponía el ejemplo el viernes de un famoso youtuber que se llama, el canal se llama MrBeast. Y el cuate regala dinero a diestra y a siniestra, ¿no? Y estaba viendo un video él dijo, tenía un botón rojo y puso a sus amigos ahí. Bueno, cada vez que ustedes toquen el botón rojo, en la pantalla les puede salir dos cosas, dijo él. O una penitencia, un castigo, o un regalo de $100,000. Ay, qué raros. Entonces empezaron los chavos, ¿verdad? Tocaban el botón rojo y salía. No le salió los $100,000, ¿verdad? Sino que vas a meter no sé cuántos frascos de mayonesa en tus pantalones. Meterle mayonesa. ¡Ay, qué feo! Que no sé qué. Otro, va. Que tenías que ir a hacer un video de no sé qué. El otro, que tenía que ir a comerse no sé qué comida chuca. Que el otro tenía que ir a pintar una pared. Y este cuate estaba dando un regalón, ¿verdad? $100,000. Pero estaba actuando arbitrariamente, antojadizamente, caprichosamente. El cuate que tenía los $100,000 estaba sentado, riéndose de todas las tonterías que estaban haciendo aquellos. En alguna medida, ese era un Dios caprichoso, que iba a dar un regalo, pero se quería reír y burlar de aquellos que estaban trabajando por ese regalo. Algunos creen que la predestinación es ese Dios que está sentado en su trono riéndose. Sí, hagan, igual no los predestiné. A este lo quiero, a este no, y qué me importa. Y es un Dios caprichoso que tiene la riqueza de la salvación en sus manos y la da arbitraria, caprichosa, antojadizamente. Nuestro Dios no es MrBeast. Nuestro Dios es un Dios perfecto, justo y misericordioso, que por alguna razón nos ocultó, porque predestinó. A mí no me gusta decir algunos, a mí me gusta decir, ¿por qué predestinó a la mayoría? Porque la Biblia nos habla de una mayoría de gente, de creyentes de toda lengua, tribu y nación. Dice Juan que cuando él vio esa visión es pocas veces, creo que solo él utiliza esa palabra, miríadas de gente. Y la palabra miríadas significa incontable. No se puede contabilizar la cantidad de gente que estaba en el cielo adorando al Dios que estaba sentado en el trono. Entonces a mí no me gusta decir que Dios predestinó a algunos y al resto de la humanidad lo dejó perdido. A mí me gusta decir que Dios predestinó a la grandísima mayoría de gente que ha vivido, vive y vivirá. Tal vez en los 80, 90 años, ¿vieron qué optimista soy? Los 80, 90 años que nosotros vamos a vivir, tal vez nos parezca que los predestinados son poquitos. Pero ¿qué son nuestros 80, 90 años comparados en la historia de la humanidad? Nunca piensen que los predestinados somos unos poquitos privilegiados. Yo pienso que el texto bíblico nos guía a creer que la predestinación es para la gran mayoría de seres humanos que Dios creó. Tal vez en tu generación te tocó ver una minoría, pero en el plano largo de la eternidad, la gran mayoría de gente, las miríadas de aquellos que fueron creados, fueron predestinados. Yo creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando veamos el fin de la historia y veamos y no nos alcance nuestros ojos para ver el mar océano de predestinados.
Por eso es que somos postmilenialistas. Creemos en estos asuntos de manera optimista. Así que no vean este tema de la predestinación como, este Dios mala onda es un Dios clasista. Es un Dios que solo escogió una élite y desechó a todos los demás. Y lo voy a poner así. Si así fuera, no tenemos absolutamente nada que reclamarle a Dios. Si así fuera. Pero de todas maneras, no es así. El último punto que quiero tratar es la soberanía de Dios. El cristianismo no es una idea dualista. ¿A qué me refiero? El cristianismo no ve la historia como el poder de Dios y el poder del diablo peleando uno contra el otro y pareciera ser que la pelea está reñida. El diablo es bien poderoso, casi igual a Dios. No, no creemos en ese dualismo. Creemos que Dios ha triunfado y Satanás nunca ha tenido ni tendrá ni siquiera la más mínima capacidad de poder presentarle una verdadera batalla a Dios. En nuestra mente, en nuestros ojos terrenales, finitos y a veces con mucha falta de fe, a veces vemos que el diablo, qué poderoso, ¿verdad? Pero eso somos nosotros. A la hora de la ponderación bíblica, Dios es más poderoso que Satanás desde el principio. Que Dios en algún sentido preordenara todo lo que sucede es un resultado necesario de su soberanía. En sí mismo, esta doctrina no está argumentando a favor del calvinismo. Solamente declara que Dios es absolutamente soberano. Si algo pudiera suceder aparte del control soberano de Dios, entonces Dios ya no sería soberano. Si hay una persona que finalmente hiciera su voluntad fuera de la voluntad de Dios, entonces este ya no es un Dios soberano. Tenemos que entender esto. Aún la maldad de la gente está bajo la soberanía de Dios. Aun cuando la gente se revela y hace lo que se le place, lo que se le ronca la gana, nunca creamos que eso está fuera de la voluntad y de la soberanía de Dios. Es incorrecto, sigue siendo malo. Pero ¿ustedes creen que la maldad del hombre tomó por sorpresa a Dios? No, la maldad del hombre sigue estando bajo la soberanía de Dios. Esto es bien famoso, lo dijo Abraham Kuyper, lo dijo R.C. Sproul y otros autores, ¿no? No existe una sola molécula indómita, disidente, autónoma en el universo. No existe una que no haga lo que la soberanía de Dios dicta. Y eso aquí es donde la lógica humana, o mejor dicho, humanista, pelea con nuestro entendimiento de la Escritura. Porque algunos dicen, entonces eso no es lógico. Porque si Dios entonces ordena y controla y gobierna soberanamente, entonces nadie tiene voluntad propia. Ningún ser humano entonces puede hacer su voluntad. Entonces, realmente somos robots, somos marionetas. Pero la Biblia afirma ambas cosas. Y quiero que lean conmigo parte de la confesión a la que nos agregamos. La confesión de fe de Westminster, en un capítulo que habla específicamente sobre el decreto divino. Capítulo 3, artículo 1. Dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Paremos ahí. Dios ordenó todo lo que acontece. Ahora, ¿cómo lo ordenó? Es el asunto. Sigamos leyendo. Pero de tal manera que Él no es autor del pecado ni violenta la voluntad de las criaturas. Punto. Paremos. Dios ordenó todo lo que acontece sin violentar la voluntad de las criaturas. Dios no le hace violencia a la voluntad de las criaturas. Sí las persuade, sí las convierte, sí trabaja con ellas, pero no las violenta. Entonces, ¿cómo hace?
Dios gobierna providencialmente. Dios no gobierna de manera tiránica, violenta. Dios gobierna providencialmente. Es diferente. De tal manera que la gente llega a hacer la voluntad de Dios. Termina la confesión y dice: ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Esto de las causas secundarias lo vimos en la doctrina de la providencia. Mucho gusto les puedo pasar la grabación para que repasemos ese tema, pero quiero enfocarme en algo acá. Dios gobierna todo lo que hace. Los hermanos de José hicieron mal, lo querían matar, lo vendieron, lo desnudaron, engañaron a su papá. Es un drama eso. Los hermanos de José hicieron lo que dictaba libremente su mal corazón. Pero al final de la historia, cuando los hermanos de José le dicen: perdónanos porque nosotros te vendimos, nosotros te hicimos mal, José dice una frase clave en esto. José dice: no se preocupen, porque el mal que ustedes hicieron, Dios lo planeó para bien. La maldad de las personas en su libertad, cuando su pecado corre libremente, finalmente obra para el propósito de Dios. Nadie engaña a Dios. Entonces sí, Dios es soberano y hace lo que Él quiere, y todo lo que Él ha dicho que hará se cumplirá, porque Él ha ordenado que todo suceda así. Y en esa soberanía hay una libertad humana. No somos marionetas, no somos robots. Obramos libremente de acuerdo a nuestro corazón, pero finalmente esto obra para su plan. Dios lo ordenó. En esta serie bien chistosa del Big Bang Theory, de estos científicos, ¿verdad?, que son brillantes, pero que socialmente son bien tontos, ¿verdad? Una de las esposas, las que les cuesta conseguir novia, ¿verdad?, y casarse y todo, finalmente se terminan casando. Que se llama Rush, que es hindú, ¿verdad? Es un científico hindú, es astrónomo y todo lo demás. Y la esposa de Howard, creo que es el otro que es judío, ¿verdad?, y que también es científico, le dice a Rush, ¿por qué ya no te pones tales zapatos y ya no usas tal tipo de ropa? Ah, porque un día, según él, me di cuenta que yo ya era más grande y ya no me tenía que vestir así, yo tenía que madurar. Entonces la chica se voltea con otro y le dice: ni se dio cuenta que yo lo convencí de que ya no se tenía que vestir así. Eso es una mala ilustración, pero me sirve para para que entendamos esto. Ni nos damos cuenta. Dios no violó nuestra libertad, nuestra voluntad, y finalmente hicimos lo que Él quiso que hiciéramos. Ni nos dimos cuenta cuando finalmente terminamos haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que sucede está ordenado por Dios. Esta es su soberanía. Nadie ni nada se escapa de lo que Él quiere. Por mucho que peleemos por hacer lo contrario a lo que Dios dice, eso va a obrar para sus propósitos. Este es el Dios en el que creemos. No es un Dios que te obliga y de repente entras en trance y sí, voy a hacer lo que mi amo dice. No, eso es ciencia ficción. Este es el Dios que ni siquiera nos dimos cuenta cuando ordenó todo y finalmente se va a hacer lo que Él dice. Esto es lo que la Biblia dice. Nótese que mientras
La confesión de fe afirma la soberanía de Dios sobre todas las cosas. También afirma que Dios no hace violencia a la voluntad humana. La libertad humana y el mal están bajo la soberanía de Dios. El mal existe, Dios lo permitió. Aunque Dios preordena todo lo que sucede, eso no significa que Dios es el autor del pecado y que Él metió el pecado a la fuerza. Él obligó el pecado en su creación. Por eso estamos haciendo un estudio específico sobre el pecado los días viernes. No se lo pierdan. Lo único que esto significa es que Dios permitió que ocurriera el mal y ese mal finalmente va a obrar para sus propósitos. Al final de esta discusión, el que Dios permita el mal finalmente es bueno. El mal sigue siendo mal, pero va a obrar para bien. Todo ayuda a bien a aquellos que somos llamados conforme a su propósito. El pecado, el mal finalmente también obra para bien a aquellos que fuimos predestinados. Debemos entender que cuando abordamos estos dilemas, lo debemos hacer en los términos de la Escritura. Muchos se pierden en estos conceptos porque compran una lógica externa a la Biblia y quieren que la Biblia se ajuste a esa lógica. Nuestro ejercicio es lo contrario. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Pero eso no es lo que me enseñó mi maestro de filosofía. Eso no es lo que dice tal apologista. No, esto es lo que dice la Biblia. Son ellos los que se tienen que acomodar a esto. Y eso es lo que creemos que es el ejercicio correcto. La Biblia afirma ambas cosas. Dios es soberano y el hombre es responsable de sus acciones. ¿Ok? Dios y su gobierno providencial en la creación es lo que hace que esto sea posible. Esto no es contradictorio. Pueda que sea un misterio. ¿Cómo es que finalmente el pecado de los hermanos de José obró para los propósitos de Dios? No sabemos. Pueda que sea un misterio. Esa es la resolución. Y todos podemos ver si pues ese pecado obró para bien. ¿Cómo? Saber. Puede que sea un misterio, pero nunca una contradicción. En la fe cristiana hay espacio para el misterio, nunca para la contradicción. Que no sepamos cómo explicarlo es otra historia. Pero de que fue y resultó así, lo podemos ver. Algunos filósofos dicen, bueno, entonces Dios le debe misericordia a los pecadores. Algunos filósofos dicen, bueno, está bien, si ustedes dicen eso, entonces la única respuesta es que Dios le debe entonces gracia a la gente. Lo que los filósofos levantan como una objeción a estas doctrinas es que están implicando que Dios se debe, está obligado a darle a las criaturas de su amor. Pero lo que pasan por alto es que si Dios le debiera gracia a la gente, entonces la gracia ya no sería gracia. El corazón de la doctrina de la gracia es que es inmerecida, es de gracia y eso los termina de destruir y termina de enfurecer a los filósofos porque entonces esto es inmerecido, no es algo que Dios deba. No es una deuda que Dios creó para sí mismo a favor nuestro, no. Esto es inmerecido, es por misericordia, es por gracia. Pueda que Dios le deba justicia a la gente, porque Dios debe establecer justicia, pero no le debe gracia ni misericordia a la gente. Y es aquí en donde llegamos a estos dos versos bien importantes, Éxodo 33:19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es lo que Pablo cita en Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Finalmente, esta es la base para la predestinación. A quien Él quiere le da misericordia y al que no, no. Como primer punto en el desarrollo de esta doctrina bíblica de la predestinación, entendamos pues que la predestinación está íntimamente atada a la soberanía de Dios. Esto es una prerrogativa divina. Él le da misericordia a quien Él quiere. Nadie tiene el derecho a preguntar, como Romanos 9:20 dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Le hemos de decir los predestinados a Dios, ¿por qué a mí me predestinaste y a aquel no?
Le dirá el que no fue predestinado a Dios: ¿por qué a mí no me predestinaste y al otro sí? ¿Quién eres tú, hombre, mujer, ser humano insignificante frente a la vasta majestad de Dios? Tienes derecho a culpar ni a cargar a Dios con algún tipo de acusación. ¿Qué nos queda hacer? Doblar nuestras rodillas y agradecer al Señor Dios Todopoderoso, el que nos ha predestinado. Porque cuales hombres y mujeres insignificantes en sus manos pudo habernos destruido, pero no. Del puro afecto de su voluntad dijo: a estos los voy a predestinar y los voy a salvar y los voy a amar. Solo nos queda decir, como el apóstol Pablo en Efesios 3, 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, miren lo que dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie.